Bienvenidos al Octágono. El caso Florence Cassé, Israel Vallarta, junto con el de Ayotzinapa, son dos hechos tristes y lamentables de la historia moderna mexicana que pareciera que no tienen nada en común a primera vista. Pero si los observamos más de cerca, nos vamos a dar cuenta que ambos comparten algo. Y ese algo es la mentira. Sí, la mentira como arma de gobierno de las administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto. Veamos estos dos casos. Recientemente se ha vuelto a poner sobre la mesa el caso Florence Cassé e Israel Vallarta por una serie documental que se estrenó en Netflix la semana pasada y se llama El caso Cassé Vallarta, una novela criminal. Si no lo han visto aún, corran a hacerlo. Así, porque vale mucho la pena. Ahí se muestra cómo Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino construyeron un caso judicialmente endeble, violaron el debido proceso y recrearon una escena del crimen para que se transmitiera en las dos principales cadenas televisoras. Lo que muestra al final la serie documental de Cassé Vallarta es cómo se creaban verdades desde el poder, desde el gobierno, con la complicidad del poder mediático. Porque no solo fue este caso. Recordemos que en 2010 ocurrió el de la niña Paulette, donde se volvió un show la desaparición de una pequeñita de 4 años durante 10 días para que finalmente el gobierno del Estado de México, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, saliera con el cuento de que todo el tiempo había estado en su cama y las televisoras salieron a respaldar esta patética versión. Otros montajes famosos donde se ha visto la colusión del gobierno con los medios han sido, por ejemplo, el viaje de Laura Bozzo en 2013 a Guerrero en un helicóptero del gobierno del Estado de México o la cobertura de la recaptura del Chapo en 2014 cuando invitaron a Televisa a conocer el departamento donde vivía el capo y alteraron la escena para hacerla más mediática. Recuerdan ustedes, pusieron el arma, el chaleco antibalas, una bolsa de mujer marca Prada. Y bueno, ¿cómo olvidar la cobertura de Televisa en el Colegio Rebsamen después del terremoto de 2017? Ahí, la Marina y esta televisora se encargaron de hacer una telenovela del rescate de una supuesta niña que supuestamente había quedado atrapada entre los escombros y que se llamaba Frida Sofía. Una niña a la que supuestamente habían escuchado y hasta le habían pasado una manguera con agua. Como todos sabemos, al final todo eso resultó ser una mentira. Esa niña nunca existió. En todos estos montajes hubo colusión entre el gobierno y los medios, específicamente Televisa. Eran tiempos donde se pensaba que las televisoras podían hacer presidentes y que quien controlara lo que se decía en los medios mandaba en la política nacional. El engaño, la mentira, los montajes eran la norma de los gobiernos del PAN y del PRI de los últimos 20 años. Y eso mismo se muestra en el caso Ayotzinapa, el cual también ha sido tema de conversación en estos días por el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia presentado por Alejandro Encinas. Ahí se muestra cómo la verdad histórica de Murillo Karam fue otra mentira impulsada desde el gobierno para tratar de dar carpetazo al tema de la desaparición de los 43 estudiantes. El informe de Encinas argumenta que la desaparición de los jóvenes de la Normal Rural fue un crimen de Estado, porque hubo participación de autoridades locales, federales y militares en la desaparición de los 43 estudiantes, algo que en la verdad histórica de Murillo Karam se había negado. En suma, Ayotzinapa y el caso Cassé Vallarta muestran cómo en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón la mentira era un arma de gobierno. Con el aval de los medios se buscaba crear verdades a modo para su conveniencia. Esto es algo que no debemos ni podemos olvidar. No sé si ustedes ya se echaron el documental de Florence Cassé, Israel Vallarta, que está circulando en Netflix. Está basado en un libro muy bueno de Jorge Volpi que se llama Una novela criminal, que también, si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Pero este documental, pues obviamente le va a dar mucha más difusión al tema
y vuelve a generar polémica sobre un caso no cerrado, porque además Israel Vallarta todavía está en prisión y es un caso que fue emblemático y que nos pone a reflexionar mucho sobre el hecho de que más allá de un caso en particular, el tema Vallarta Cassés, lo que se vivió, pone en evidencia lo que fue una época en la cual los montajes televisivos eran de alguna forma parte central de la política de comunicación social de los gobiernos del PAN y el PRI, de los últimos gobiernos. Era como si quisieran ganar siempre la disputa en los medios y bueno, y sembrar historias falsas en muchas ocasiones. Y bueno, para hablar del tema, tenemos de manera virtual a nuestro amigo Temoris Greco, periodista y documentalista, a quien siempre es un gusto recibir en este espacio. Temoris, ¿cómo estás? Hernán, es un gustazo, gracias por la invitación. Temoris, gracias a ti. ¿Cómo has podido ver el documental? ¿Qué impresión te ha dejado? Bueno, voy a la mitad, está muy interesante. Me encanta que se destaque el papel de tres mujeres clave, fundamentales, sin quienes no podríamos entender que se haya cuestionado todo este montaje de García Luna, Loret de Mola y compañía, que son Yuli García, que fue la primera que se dio cuenta de que había algo muy raro, Sin duda. de Laura Barranco, que fue colaboradora, que desde adentro del equipo de Loret de Mola, desde el primer momento lo cuestionó por lo que estaba haciendo, y también de Emmanuel Stills, una periodista belga que escogió México como su país de residencia y que hizo la investigación más exhaustiva sobre este caso. Y Sí. también Para me... mí, déjame interrumpirte, Temoris. Para dime. mí también tiene cierto mérito lo que hizo en su momento Denise Merker cuando dejó que entrara la llamada de Florence Cassé y pusiera en evidencia a Genaro García Luna. En ese momento la cara de García Luna se desfiguró y yo creo que nunca se lo perdonó García Luna. Me parece que esa fue una decisión valiente por parte de la conductora. Más allá de si ocurrió en Televisa o no, pues yo sí me parece que es algo que hay que reconocer. Sí, bueno, Julie García trabajaba con Denise Ajá, y Julie debe haberle explicado a Denise muy bien cuáles eran los detalles del caso. Y ajá. Denise efectivamente fue muy valiente porque por un lado estaba confrontando a este señor peligrosísimo, a García Luna. O sea, él era el hombre de las investigaciones policíacas corruptas, el hombre que con el afán de ganar notoriedad envió a la cárcel a mucha gente en estas simulaciones, el hombre que le pagó a Televisa para que Televisa hiciera una telenovela en donde destacaba el papel de sus policías, Hijo. de los policías de García Luna, y al mismo tiempo esto mismo también, Denise Merker estaba exhibiendo a la segunda figura más importante de las noticias de Televisa, que era Loret de Mola, la segunda después de López Dóriga, por encima en autoridad y en presencia pública de la propia Denise, y además estaba exhibiendo a esa señora García Luna, pues que le había dado bastante dinero a Televisa en contratos como por ejemplo el de la telenovela de la que estoy hablando, y también en acceso, en la posibilidad de tener acceso exclusivo a actividades que, falsificadas o no, eran acceso exclusivo que García Luna le estaba dando a Televisa. Claro. Ahora, Temoris, más allá de un personaje, porque ha habido un conductor que siempre ha sido muy cuestionado por este montaje. Sin embargo, si analizamos la realidad más allá de esto, pues lo que vemos es que había un contubernio entre el poder político y el poder mediático para hacer montajes, porque no fue el único que se aplicó, que se llevó a cabo en esas épocas, ni fue el único conductor, ni fue el único medio Televisa que lo llevó a cabo. Pareciera que era una política de comunicación social auspiciada, promovida desde el gobierno. Pues la cosa es, ¿para qué tengo que
resolver los problemas que me plantea la realidad cuando puedo fabricarla? O sea, esa Ajá. es la lógica que siguieron esos gobiernos y también la idea de que con la televisión se puede todo. ¿Para qué resolver el caso Polet si lo puedo fabricar desde la tele o con la complejidad de la tele? ¿Para qué enfrentar el problema de los secuestros? Un problema de los secuestros que en realidad en buena parte estaba alimentado desde el Estado, desde las estructuras del Estado, cuando puedo fabricarlo. Lo vimos, de hecho fabricaron en ese año, en 2005, empezó la operación para fabricar la candidatura de Peña Nieto a la presidencia con la ayuda fundamental o como eje de la televisión. Entonces se confiaba en que la gente podía inventar cosas bueno, en que el Estado y los medios de comunicación podían inventar cosas desde la tele y que lo que salga en la pantalla es la realidad y lo que no, no. Y, Ajá. y lo hicieron una y otra vez. También está el caso que tú me habías mencionado de Frida Sofía, ¿no? O sea, Sí. es esta fabricación de la realidad desde la tele que finalmente con el paso de los años ha ido haciendo más difícil porque Ahora, ya hay más alternativas para cuestionar lo claro. que es. Ahora, se entiende claramente que los gobiernos quieran hacer eso, quieran fabricar su realidad, pero ¿cómo se explica que los medios se presten a eso? La cantidad de publicidad oficial que recibían, ¿qué te imaginas? ¿Cómo operaba, digamos, esa relación? De Pues mira, o conveniencia sea, mutua, obviamente. así es, porque, o sea, efectivamente, para obtener el favor de los medios, se daba, como se sigue dando ahora, dinero a través de la publicidad oficial y de esa forma se negocian como se negociaban las líneas narrativas. Pero no es solamente eso, porque los medios de comunicación pues también tienen su corazoncito. O sea, a esos medios de comunicación, en este caso Televisa, pero no solamente, también a Televisión Azteca, le convenía quedar bien con García Luna porque pues hay este acceso que se da, porque los dueños de los medios de comunicación o los ejecutivos pueden necesitar favorcitos. Lo que vemos, la hipótesis es que García Luna, al incriminar a Casé y a Israel, no solamente estaba él pues haciendo un show de que era beneficiario, sino que le estaba haciendo un favorcito a su amigo Eduardo Margolis, que tenía un pleito personal con la familia Casé, con los Claro. hermanos Casé. Y también, pues finalmente, los dueños de los medios de comunicación son parte del sistema, de las estructuras del poder. Y como tal, les conviene la perpetuación, la replicación de los mecanismos del sistema. O sea, entraron con Peña Nieto a crear la candidatura de Peña Nieto porque les convenía Peña Nieto y querían parar a López Obrador. Claro. Ahora, Temoris, ¿qué tanto ha cambiado esta realidad en el país? La forma de relacionarse entre los medios y el poder. ¿Sigue habiendo una capacidad hoy del gobierno de determinar o de avanzar cierta narrativa en los medios de comunicación? ¿Qué sigue igual y qué hay de diferente hoy? Mira, sigue siendo igual el uso de la publicidad oficial. Ujú. Yo creo que el ejemplo más claro es el de periódico La Jornada. En México tenemos, por desgracia, un mercado de lectores muy exiguo, poca gente lee. Los medios impresos de comunicación son poco útiles al momento de pagar para que lleven tu mensaje hacia la gente. Y aunque tenemos internet y todo eso, la tele sigue siendo el principal medio de comunicación o medio de información para la inmensa mayoría de la gente en México. Sin embargo, cada año, desde este sexenio, el periódico La Jornada ha ido incrementando su tajada del pastel de la publicidad oficial al punto de que el año pasado recibió más, este periódico impreso
con un número bastante limitado de lectores, como suelen tener los periódicos impresos, recibió más publicidad oficial que las 4 cadenas nacionales de Televisa y que las 3 cadenas de Televisión Azteca. Fue el medio de comunicación que más publicidad oficial recibió. Efectivamente, el presidente López Obrador ha reducido el gasto en publicidad oficial de como lo tenía Peña Nieto a la 4ª parte, pero de todos modos se sigue distribuyendo o concediendo sin transparencia. Uh-huh. Bueno, y de forma discrecional. En forma discrecional. Ahora. Sí. Pero no hay montajes como estos que veíamos. No conocemos montajes, no parece que ese sea su interés, y tampoco hay, o así parece ser, las llamadas. Antes, cada vez que un medio de comunicación hacía algo que a Presidencia no le gustaba, el jefe de comunicación social de la Presidencia llamaba directamente. Me han contado que hay periódicos que recibían 3 o 4 llamadas diarias, directores de periódicos, que tenían que estar todo el tiempo atendiendo estas llamadas, en donde los regañaban o les hacían precisiones que en realidad eran maneras de orientar su línea, de decirles por dónde tenían que ir. Según parece, estas llamadas ya no existen. Y también parece creíble que a pesar de su pleito cotidiano, diario, con los medios de comunicación, el presidente no pide cabezas, no pide que despidan a tal o cual periodista. Por eso, pues, Loret de Mola sigue ahí. Ahí no estamos tan seguros, digamos. No hay evidencias de que lo haya hecho, aunque, por ejemplo, en este espacio, el padre de Carlos Loret dijo que quien pidió la cabeza de su hijo Carlos fue el presidente. Pues sí, pero Loret sigue ahí. O sea, sigue en todos los medios. Pero salió de Televisa, ¿no? Sí, pero ahí sí. Sí, pero está en Latinos, que es un proyecto financiado por Roberto Madrazo, está en El Universal, está por espacios no. Ahora, una última pregunta, porque nos tenemos que ir, Temoris, pero discutía yo con Juan Ignacio Zavala hace un rato y le decía, bueno, pues ya los montajes no son política de comunicación social del gobierno. Y él me reviró diciendo, pero las mañaneras son la nueva forma de montaje. ¿Tú dirías que las mañaneras son de alguna forma un montaje? Pues creo que Juan Ignacio debería reconocer la diferencia entre el discurso de una persona y una producción audiovisual con cámaras, luces, audio y una simulación como la que solían hacerse con Calderón, o sea, con su familia política, ¿no? O sea, eso me parece que no lo está viendo. Claro. Hay una diferencia entre los otros datos que el presidente dice tener y él tratar de engañar a la gente con una simulación audiovisual, con una producción de las cosas. Temoris Greco, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Te mando un fuerte abrazo. Abrazote, Hernán. Gracias. Una parte de la comentocracia y de la oposición ha desestimado el informe de la Comisión de la Verdad presentado por Alejandro Encinas, diciendo que no aporta realmente nada nuevo a lo que ya se sabía del caso. En este nado sincronizado han participado varios analistas. Pero, ¿realmente todo esto ya se sabía? ¿Es igual la verdad histórica de Murillo Karam que el informe de la Comisión de la Verdad? ¡Claro que no! Déjate cuento cuáles son las principales diferencias entre una y otra versión. Primero, la verdad histórica decía que los estudiantes de Ayotzinapa tomaron los autobuses donde los detuvieron. Y esto porque iban a boicotear el informe de la esposa de José Luis Abarca, el entonces presidente municipal de Iguala. En cambio, el informe de la Segov señala que los jóvenes tomaron los camiones para ir a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México. En este punto, la primera interpretación, la de Murillo Karam, revictimizaba a los estudiantes, mientras que la segunda no lo hace. Segundo, la verdad histórica decía que la desaparición fue un hecho fortuito. En cambio, el informe
dice que las autoridades tenían información de los movimientos de los estudiantes y participaron en su desaparición. Tercero, la verdad histórica dice que los estudiantes fueron llevados por la policía de Iguala a la comandancia. En cambio, el nuevo informe dice que solo fueron llevados los estudiantes de uno de los autobuses, el 1568. Los del otro, el camión 1531, fueron detenidos por policías de Huitzuco e Iguala. Cuarto, la verdad histórica dice que los estudiantes fueron entregados por la policía de Iguala a Guerreros Unidos en 2 entregas. En cambio, el informe de la comisión dice que esto solo ocurrió con los estudiantes del autobús 1568, mientras que los demás estudiantes fueron llevados a otros puntos. Estos 2 últimos temas que les acabo de mencionar muestran que hubo muchas más personas involucradas en la desaparición de los 43 estudiantes de las que parecían la verdad histórica, y da una versión mucho más apegada a la realidad de lo que habría sido un crimen de Estado. Quinto, la verdad histórica dice que la desaparición de los estudiantes fue por instrucciones del GIL, líder de Guerreros Unidos. En cambio, el informe dice que hubo colusión de las autoridades civiles, presuntamente José Luis Abarca, con líderes de Guerreros Unidos que decidieron ejecutar a los jóvenes. Sexto, la verdad histórica dice que los estudiantes fueron ejecutados al mismo tiempo y que después sus cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula. El informe de Segov niega todo esto. Dice que se dividieron en grupos a los jóvenes y no todos fueron eliminados al mismo tiempo. De hecho, sobrevivieron 6 la primera noche. Fueron entregados esos 6 a un coronel del ejército que habría tomado la decisión de ejecutarlos. Este punto es importante porque le pega directamente a las Fuerzas Armadas, esas que según la comentocracia nunca iban a ser tocadas por López Obrador. Pues bueno, al parecer han sido investigadas. Séptimo, la versión de Murillo Karam dice que tiraron los restos de los estudiantes en el río San Juan. En cambio, el informe sostiene que fueron repartidos en distintos puntos. Además, contempla la participación de unos supuestos asesores de México, que se entiende que son funcionarios federales, en la desaparición de la evidencia. Aquí se señalan las responsabilidades civiles. En resumen, la verdad histórica de Murillo Karam oculta toda la participación del Estado y presenta una evidencia muy simplificada de los hechos, en los que parece que toda la responsabilidad fue de Guerreros Unidos, mientras que el informe de la Comisión de la Verdad, el que se presentó recientemente, reconoce la participación activa de autoridades de gobierno locales y federales en el seguimiento, captura, asesinato y desaparición de los 43 estudiantes, incluido el ejército. Si no pueden ver las diferencias entre el informe de Murillo Karam y el presentado por la Comisión de la Verdad recientemente, es que honestamente no quieren hacerlo. Agradezco mucho la presencia de Manuel Vázquez Arellano, diputado federal por Morena, mejor conocido como Omar García, sobreviviente de Ayotzinapa, para conversar sobre este informe de la Comisión de la Verdad y Justicia que presentó el subsecretario Alejandro Encinas recientemente. Gracias, Omar, ¿cómo estás? Gracias, Hernán. Gracias. Oye, déjame preguntarte antes que nada por ti. Tú eres sobreviviente de Ayotzinapa y al mismo tiempo hoy eres diputado de Morena. ¿Cómo fue tu llegada a Morena? O sea, ¿por qué tú eres un militante de Morena? ¿Te invitaron a ser diputado? ¿Cómo fue ese tema? Para que la gente, digamos, te conozca, los que no te conocen. Muchas gracias. Yo soy activista, defensor de derechos humanos. Sabes que fui vocero del movimiento de Ayotzinapa. Sí. Me conocieron como Omar García. El alias es por medio proteger a mi identidad y la de mi familia. Luego, pues... Pero hoy no sé ¿te gusta que te digan Omar?
No, me gusta que me digan de las dos formas. De las La dos gente maneras. afuera me conoce como Omar, y Ok. así me siguen nombrando, ¿no? Sí. Y pues luego participé en el tema de la consulta popular Sí. hace un año. Te tuvimos en este espacio hablando del Exactamente, tema. recorrimos el país denunciando también, y bueno, eso logró que me convocaran cuando se postularon los Sí. candidatos y todo para ser un diputado plurinominal. No soy militante del partido. No eres. Esto quiero que quede siempre claro. Compagino en gran parte con el programa Proyecto de Nación que tiene el presidente López Obrador, pero ante todo pues yo quiero seguir siendo un activista, un defensor de los derechos humanos. Esto es pasajero. Cuando hablas de Ayotzinapa y ahora por lo que te vamos a preguntar, ¿hablas a nombre de ti? ¿Hablas a nombre de una agrupación? ¿Puedes hablar a nombre de alguien más? ¿Cuál sería tu, digamos, desde dónde te posicionas frente a este tema hoy? Porque estás en la posición, pues, de ser diputado del partido gobernante al mismo tiempo, ¿no? Sí, me posicionaría primero desde mi cargo como diputado federal del Grupo Parlamentario Morena, segundo como integrante del Colectivo Nacional de Sobrevivientes de Ayotzinapa, que somos más de 20 que seguimos testificando. Sí. Bueno, la oposición ha dicho que no hay nada nuevo en este informe, que realmente no aporta nada nuevo, y buena parte de la comentocracia ha secundado esa narrativa que de alguna forma busca demeritar el informe de Alejandro Encinas. ¿Cuál es para ti la justa dimensión que habría que darle a este informe? ¿Qué tan satisfecho quedas tú frente al informe de la Comisión de la Verdad y qué respondes a las críticas? La oposición siempre va a demeritar cualquier avance, eso hay que tenerlo claro. Sí. Y si no hubiera nada nuevo, pues Murillo Karam no estaría en la cárcel en este momento, que fue el constructor de la verdad histórica, aquel que intentó encubrir los hechos, manipulando, torturando personas para obligarlas a declarar de cierta manera, para dejar sentados supuestamente que mis compañeros habían sido calcinados en un basurero. Ahora ya se desmintió finalmente, pues, por completo esta supuesta verdad histórica. Y pues además hay muchas órdenes de aprehensión contra altos funcionarios, incluidos militares. Esto es muy importante. Sí, muy importante. Ahora, ciertamente digamos, lo que queda claro, digamos, la cantidad de mentiras que hubo en la verdad histórica. Lo que se ha dicho es que no está tan bien fundamentado el hecho de que haya sido un crimen de Estado, que de pronto pareciera más una bandera que se usa para, digamos, para satisfacer un reclamo social importante, el de los familiares y el de, pues, todos los que salieron a manifestarse con la bandera de que fue el Estado, pero que cuando lees el propio informe no está tan claramente sustentado, digamos, que esto fue un crimen de Estado. Pues hay que acompañar todos estos preceptos, Hernán. Falta mucho por hacer en México en cuestión de la tipificación de ciertos delitos. Es verdad que a nivel social, a nivel de la política se habla de crimen de Estado. Se habló de eso desde 2014. Nosotros así lo sustentamos, pero pues bajo el argumento de ciertos tratados internacionales, ¿no? Falta tipificar ese delito, y es una de las tareas que te puedo comentar desde ahora, pues tendré en este periodo ordinario. Sí. Tratar de tipificar cuáles son exactamente los crímenes de Estado, porque si no quedan claros ni siquiera en un informe ni por los acontecimientos que ha habido en nuestro país, debe haber un precedente legal también para que en adelante ya la sociedad mexicana tenga claro cuáles son los crímenes de Estado o a qué se le puede llamar crimen de Estado. ¿Cuáles son para ti los elementos más importantes del informe de la Comisión de la Verdad? ¿Qué es lo que a tu juicio... ¿qué es lo más relevante, digamos, que nos está diciendo este informe? A nivel político, lo más importante es que asuman el costo que esto implica. O sea, decir que fue un crimen de Estado, que fue el Estado, es una cosa que no se habían atrevido las administraciones pasadas. Sí. No sabemos por qué, por protegerse entre ellos o por proteger a las instituciones del Estado, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo, pues que ya se tengan también... órdenes de aprehensión contra militares y contra altos militares, vienen por ahí, se sabe, personajes que ahora son generales de división por lo menos. Esperábamos que tocaran a Cienfuegos, incluso a Peña Nieto, ¿no? Por la responsabilidad que implica dejar que se encubra un delito, un crimen como este, pero pues ya veremos. Para mí esas dos cosas son las más importantes. O sea, ¿habría que llegar hasta Cienfuegos para que realmente, digamos, este asunto cobre la relevancia que merece?
No necesariamente habría que llegar a él. A nivel social, tú lo verás, nosotros lo veremos siempre, las familias, las otras víctimas, siempre van a decir, mientras no se toque a los de mero arriba, están solamente yendo contra mandos menores. Esa es la posición de las familias. Esa es la posición de las familias, esa va a ser la posición de muchos de los movimientos sociales. No necesariamente es la tuya hoy. No necesariamente es la mía, aunque yo debo dejar bien claro, Cienfuegos fue uno de los que más protegió al ejército, incluso afirmaba a mis muchachos no me los tocan. Ajá. Eso implica pues que ni siquiera estaba la apertura de decir, bueno, si nos quieren investigar, ahí están los archivos, revísenlos. En ese sentido, ¿tendrías una cierta desilusión frente a lo que, digamos, está planteando el informe de la Comisión de la Verdad y a lo que pareciera que es capaz de llegar este gobierno? No, no como una desilusión. Más bien habría que esperar, ¿no? Ajá. A lo mejor una cosa conduce a la otra, ya veremos. Sí, sí, sí. ¿Qué estás viendo en términos de, por ejemplo, se ha hablado de que hay un informe del GIEI y hay otro informe de la Comisión de la Verdad, y pareciera que de pronto el GIEI y la Comisión de la Verdad y la Subsecretaría de Gobernación que encabeza Encinas no están como en la misma sintonía? Como que pareciera, incluso el GIEI dijo, bueno, no nos enteraron, pidieron información a último momento. ¿Qué puedes decir sobre eso, Omar? Pues yo pienso que no necesariamente deben estar de la mano. O sea, por eso está el GIEI. Desde el principio, desde Peña Nieto, el GIEI era un ente independiente, paralelo a la investigación. Sí. Es obvio que si el gobierno federal en su posición oficial dice una cosa, el GIEI debe cuestionar y debe aportar nuevas acciones. Que trabajaran completamente juntos también no estaría del todo bien. Claro. Yo pienso que debe haber dos versiones, veremos, y en determinado momento tiene que haber una sola conclusión en base a las 2 o 3 versiones que haya de... Omar, hablemos un poquito de la reacción de la comentocracia. Columnistas como Pablo Magluf y Guillermo Sheridan han lanzado la pregunta de ¿quién mandó a los jóvenes a tomar los camiones? Como si esa fuera una cuestión importante en un momento en el que pues sale el informe de la Comisión de la Verdad. Esto creo que es una forma de revictimizar a los estudiantes, ¿no? Un poco como queriendo decir, en algo andarían, se la buscaron. De hecho, Magluf directamente dijo en la hora de opinar, no sé si lo llegaste a ver, que quienes mandaron a los estudiantes a tomar los camiones, los mandaron al matadero. Dijo eso. ¿Cómo respondes a estos comentarios? Pues, a ver, desde hace tiempo se nos ha querido responsabilizar a quienes éramos dirigentes. Yo era uno de ellos. Esas preguntas las hicieron los familiares desde el principio, a los 2, 3 días. Nosotros respondimos frente a ellos. Obviamente nosotros fuimos quienes los mandaron, respondiendo a una vieja tradición de lucha de conmemorar el 2 de octubre. Pero eso... ¿por qué usar la palabra mandaron? ¿Por qué asumir que alguien los manda y no que los estudiantes tienen libre albedrío y van por convicción y por cuenta propia? Precisamente. Es que de entrada la palabra mandar me parece que habría que cuestionarla. Precisamente. Ayotzinapa es una organización estudiantil, tiene su propio gobierno escolar, tenemos conciencia social, política, sabemos de las realidades sociales. Nadie nos manda, o sea, como asamblea, como tomamos acuerdos, decidimos. Si la mayoría dice vamos, pues vamos. Si la mayoría dice mejor no vamos, pues el comité estudiantil no actúa obedeciendo a esta mayoría. Entonces, claramente tratan de demeritar, tratan de estigmatizar. Hay otros compañeros también egresados de Ayotzinapa que andan diciendo lo mismo, que nosotros los mandamos, incluso nos acusan de que somos infiltrados del ejército. Oye, ¿de dónde, no? O sea, es un trabajo, pienso, que hay ahí detrás todavía de viejos, no sé, personajes que defienden la verdad histórica y incidiendo, tratando de demeritar, ¿no? Sí. Pero pues no lo van a lograr. Omar Tomás Herón, ¿qué tan importante es extraditarlo a México y qué se podría saber a partir de pues una declaración de Tomás Herón? ¿Qué es lo que falta ahí de aclarar? Digamos? ¿Por qué es importante que venga a México digamos, a comparecer ante la justicia? Porque junto a Murillo Karam fue de los principales artífices de la verdad histórica y porque junto a Murillo Karam obligaron a personas bajo tortura a declarar de cierta manera. Entonces, ellos trataron de encubrir a funcionarios
para desviar la responsabilidad hacia el narcotráfico Claro. y no hacia el Estado. Entonces, ahí está la clave. Esperemos que no, una vez que se logre la extradición, que al parecer está costando mucho trabajo, llegue como Cienfuegos y no le hagan nada. Claro, claro. ¿Y qué más falta? Además de Tomás Herón, ¿qué más falta para poder resolver el caso, digamos, de lo que pasó con los estudiantes de Ayotzinapa? Porque el informe de la Comisión de la Verdad da mucha información, aclara muchas cosas, pero me imagino yo que no es el punto final ni esclarece absolutamente todo. No, faltan muchísimas cosas. Ajá. Falta saber el paradero final de todos los muchachos. O sea, si realmente fueron reducidos a cenizas, ¿quiénes fueron los que hicieron eso? ¿Y quiénes lo ordenaron? Hay que saber exactamente dónde están, de qué manera reparar el daño, de qué manera penalizar a todas las personas que participaron. Falta también, y ojalá no se haga caso el GI, Encinas, el presidente mismo, o sea, también que se escuche la voz de los sobrevivientes, porque nos han acusado mucho Sí. de cosas, y no solamente Sheridan y todos los demás, o sea, también hay muchas personas en el movimiento social que piensan que nosotros somos responsables, incluso algunas familias de mis 43 compañeros, y nosotros siempre hemos respondido, estamos abiertos a que se nos investigue si ese es el caso. ¿Por qué? ¿Por qué habría que responsabilizarnos de algo? Pues que lo digan oficialmente o que se sepa. Sí. Ahora, hay un coronel que en el informe de la Comisión de la Verdad aparece como responsable de 6 ejecuciones, de seis estudiantes que no habían sido asesinados y que él habría ordenado matar. ¿Tú crees que un gobierno como este, que ha tenido, digamos, pues se le ha criticado mucho a López Obrador su cercanía con las Fuerzas Armadas? Bueno, la comentocracia decía que no los iban a tocar, y ya vimos que en el informe aparecen varios con órdenes de aprehensión, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que se va a llegar hasta el fondo con ese coronel, con ese general y con los otros miembros del ejército? Yo ¿O pienso tienes que tus sí. dudas? No, yo pienso que sí se va a llegar. Sé de buena fuente que pues, tuvo manotazos sobre la mesa por parte del presidente hacia el ejército. ¿Ah, sí? Que dentro del mismo ejército ha habido por ahí entrincamientos. A ver, cuéntanos en ese bandos manotazo, menores. ¿cómo fue? O sea, muchos de los mandos locales en Guerrero, en el Batallón 27 y otros, no querían dar los archivos, ¿sabes? Dieron los archivos, los que ellos querían como a la antigua, como a la vieja usanza, ¿no? De forma selectiva. De forma selectiva. Entonces, pues, Encinas tuvo que ver la manera con el presidente de que se llegaran ellos a elegir los archivos. Entonces, hay muchas resistencias dentro del ejército, eso también hay que decirlo, pero al final de cuentas se han abierto a dar a conocer todo lo que tengan en sus manos para dar con la verdad de lo que pasó en Ayotzinapa. Omar, yo te agradezco mucho que hayas venido al Octágono. Muchísimas Muchas gracias, Hernán. de verdad. Seguimos con otro tema. Alito Moreno ha estado en medio del escándalo público durante los últimos 4 meses por los audios que se han revelado en el Martes del Jaguar. Esto ha distraído un poco la atención sobre las causas judiciales que se han abierto en contra del dirigente del PRI y que no son exactamente las que emanan del contenido de las filtraciones. Déjate explico de qué se trata el proceso contra Alito Moreno y qué debe pasar para que enfrente la justicia. Aunque los audios filtrados en el Martes del Jaguar dan indicios sobre varios posibles delitos, este material no se admite como prueba para abrir una causa judicial. En cambio, la Fiscalía de Campeche ha abierto una carpeta de investigación contra Alejandro N. debido al gran patrimonio que tiene el dirigente del PRI, que no puede explicar porque no cuadra con los ingresos de un gobernador. Según su declaración de transparencia, Alejandro N. reportó tener 11 terrenos, departamentos en Polanco, propiedades en el extranjero, en un country club, en Champotón, Campeche, donde tiene una mansión valuada en 180 millones de pesos. En fin, para tratar de ocultar un patrimonio así, se han fragmentado varios terrenos y se han puesto a nombre de la mamá de Alito, de su hermano, del amigo y demás. Pero más allá de estas triquiñuelas, lo cierto es que son muchísimas propiedades que no se podrían comprar simplemente con un sueldo de funcionario público.
De ahí que se investigue a este político específicamente por el delito de enriquecimiento ilícito. Pero como saben, pues los gobernadores, los diputados, los senadores tienen fuero. Un fuero que los protege de enfrentar la justicia como cualquier otro ciudadano. Por eso, primero hay que hacer un proceso de desafuero a Alito Moreno, porque hoy es diputado federal. Esta solicitud de desafuero se entregó el 16 de agosto a la Cámara de Diputados por parte de la Fiscalía de Campeche y hasta el momento se está a la espera de su resolución para ver si le quitan esta protección al dirigente del PRI para que enfrente la justicia como cualquier otra persona en México. Aunque después de tanto audio y evidencia presentada en contra de Alito Moreno, la sociedad ya tiene claro qué tipo de político es. Sin embargo, para procesarlo se necesita de un proceso limpio, apegado a derecho y bien armado. Solo de esa manera se podrá hacer justicia. Ojalá se lleve a buen puerto esta investigación. Les cuento que hace una semana tuve la oportunidad de visitar la Fiscalía General de Campeche y de conversar ahí con Renato Sales, que es quien llevó a cabo la investigación en contra de Alito Moreno. Renato Sales tiene una amplia experiencia en el ámbito judicial, trabajó en la Fiscalía, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, fue procurador de Campeche, más tarde fue designado como el primer titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro durante el gobierno de Peña Nieto. Y además de esta trayectoria en el ámbito de la justicia, Renato Sales tiene también una faceta como político. Pero de eso hablaremos más adelante. En esta primera parte de la entrevista le preguntamos sobre las acusaciones que ha hecho la Fiscalía de Campeche a Alito Moreno y qué debe pasar para que el dirigente del PRI enfrente la justicia. Miren ustedes. Buenas. ¿Qué tal? Hernán, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por recibirnos. No, hombre, con mucho gusto, encantado de recibirte. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, aquí chambeando. ¿Cómo va el trabajo? Pues mucho trabajo, pero bien. Esta es tu Ahí oficina. vamos. Esta es mi oficina. Aquí, en este edificio, se hizo toda la investigación. No, aquí se recibió la denuncia de hechos, Ajá. se iniciaron las primeras diligencias, Sí. se tramitó la orden de peritos, se recibió la orden de cateo girada por la autoridad judicial, pues Sí. se solicitó una orden Sí. de cateo al juez, Ajá. el juez la obsequió y a partir de aquí salimos para la inspección y para el cateo. ¿Tú cuándo llegaste a esta oficina? Como Yo el fiscal? 16 de septiembre Ajá. del año pasado. ¿Y la investigación sobre, yo puedo decir Alito o también ahí Sobre- el juez me lo sí. prohíbe? ¿Cómo está ese tema? No, pues tú puedes decirlo. Tú no, tienes Tú no ningún- puedes. Pues yo digo, ahora sí que Alejandro N. Alejandro N., ok. O el imputado. ¿Esa investigación empezó desde que llegaste aquí? Esa investigación empieza desde más o menos principios de este año, Ajá. como tal. ¿Qué es lo que la desencadena? Y la digamos? desencadena información recibida por un Ajá. periodista, cuyo nombre nos vamos a reservar, Ajá. que recibe anónimamente, en donde tiene datos del registro público de la propiedad, Sí. donde demuestra de alguna manera, después se consolidó con documentales y datos periciales, Sí. donde se afirma que los lotes de Lomas del Castillo, en donde se encuentra una mansión, vinculados con los registros con el registro público de la propiedad, con los Sí. registros oficiales, están fragmentados. Esto es, el lote 1 le pertenece a Alejandro N., el lote 2 le pertenece a su hermano, el lote 3 le pertenece a su mamá, el 4 le pertenece a un amigo, pero resulta que todos estos lotes están a nombres del hermano, de la mamá, de él, pues son la misma casa, ¿no? Digamos, el dormitorio está a su nombre, pero la cocina está a nombre de la mamá, Ajá. el comedor está a nombre del sobrino, ¿no? Ajá, sí, Entonces, sí, es lo que hacen es un muchos mecanismo, políticos, claro, ¿no? pero es un mecanismo de simulación, De simulación. obviamente, y también hay algún dato aquí peculiar, por decirlo menos. Sí. El metro cuadrado en Lomas del Castillo, que es un lugar de alta plusvalía en el municipio de Campeche, Ajá. pues asciende entre lo menos 2.500 pesos el metro cuadrado, Ajá. entre 2.500 pesos y 7.000 pesos el metro cuadrado. Resulta que este señor, don Alejandro N., pues compra el metro cuadrado a 19 centavos, ¿no? Claro, entonces si ganas
100 pesos, Claro. pues si compras en 1 centavo o en 15 centavos o ganas 100,000 pesos al mes, entonces sí te puede alcanzar. Más que resulta que el vecino lo compró en 5,000, el otro vecino en 7,000, el de más allá en 3,000 o en 2,500 y él en 19 centavos. A ver, pero fiscal, yo ya me hice bolas. ¿Qué propiedades tiene Alito y dónde están? ¿Hay ¿Esta algún propiedad? mapa? ¿Las podemos Sí, ver? sí, a ver, vamos a ver aquí. ¿Sí? Lomas del Castillo, está por la escénica. ¿Cuál es Lomas del Castillo? Es esto. Esta. Esto es Lomas del Esta de Castillo. acá. Aquí tenemos Ajá. las propiedades. Aquí Ok. tenemos, por ejemplo, el lote 1. Ajá. Aquí dice el lote 1, superficie 1,912 metros cuadrados, Ajá. cuenta catastral tal, folio tal, valor catastral 1,718,937,000 pesos, solamente el 1, ¿no? Ajá. Son 27 lotes. Sí. Está su nombre. O sea, él Todos compraba están- terrenos Sí, los ponía, y algunos les estaban ganaba muchísimo. algunos están a su nombre, otros Ajá. están a nombre de su mamá, Sí. otros están a nombre de su hermano, otros a nombre de, pues, de unos amigos. En fin, el caso es que es una propiedad de más de 10,000 metros Ajá. cuadrados. Sí. Se solicita el cateo para ver con qué material se realiza la mansión, con qué materiales se edifica. Y bueno, el perito evaluador dice que solamente esta mansión, solamente esta propiedad, Sí. asciende a más de 130 millones de pesos. Solamente una. Solamente una. Es decir, Sí. esta mansión, porque la mansión tiene cancha de pádel, cancha de fútbol, alberca enorme. Esa es la acusación por la cual lo quieren desaforar. La acusación versa sobre un delito que es el enriquecimiento ilícito. Ajá. El enriquecimiento ilícito consiste en una notoria desproporción entre los ingresos de una persona que es servidor público Claro. y las propiedades de las que es dueño, Claro, claro. los claro. terrenos de los que es dueño. Sí, 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 sí. Bueno, pues aquí resulta que si está valuado en 130 millones de pesos, nada más esta propiedad, y el menaje de casa en cerca de 50 millones de pesos, pues ya tenemos solamente en su casa aquí en Campeche. Pero ¿cuánto más hay? En Porque su yo Villas aquí de veo Morado, muchas son, cosas son sobre la mesa. 27, son 27 lotes. Y cada lote, bueno, pues este tiene 466 metros, este está a su nombre, este vale nada más 419,000 Ajá. pesos, pero hay otros que valen 878,000, y así, 8, Ajá. 9, 10, 11, sí, hasta llegar a 27. Bueno, pero es que, Híjole, les digo, ¿ustedes pueden creer que un político así todavía se sostenga como presidente de un partido? A mí me cuesta. tiene no solamente cancha de pádel, tiene boliche al interior, Boliche. un Mustang de colección lo convirtieron en mesa de billar, cosas así. Porque ayer nosotros Sala de vimos... cine. Sala de Sala cine. de cine, sí, si quieres ir al cine. Y con pantalla Con así pantalla, ¿no? Sí, gigante. butacas, así como... ¿Y es qué el se va a VIP. hacer con todo eso? Bueno, todo eso está ahorita asegurado ya, Ajá. por orden del Pero- Ministerio Público. Y se trata de que de que se devuelva a la gente. Ajá. O sea, como más o menos lo que se hizo en Chihuahua con Duarte, tratar de recuperar el dinero robado. A ver, cuando se habla de devolver al pueblo lo robado, ahí Sí. está la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Pero eso es bien difícil porque no es todo un proceso No, pero sí que judicial tenemos que seguir largo, un ¿no? proceso civil y penal. Ujú. El penal tiene que ver con el juicio de procedencia, Sí, sí, tiene que sí. ver con el fuero, tiene que ver con lo que estamos haciendo Sí, sí, ya sí. en la Cámara de Diputados, que es ir a la Cámara de Diputados y solicitarle a la sección instructora que se va a integrar, apenas inicie el periodo ordinario, que levante ese obstáculo procesal que se conoce como fuero y del que gozan ciertos servidores públicos, diputados, senadores, ministros de la Corte, gobernadores, Ajá. para poder actuar Sí, sí, penalmente en su contra. Y allá basta con que el Sí. Congreso Federal lo apruebe, no tiene que pasar por aquí, ¿verdad? No, Como porque en él es Tamaulipas. diputado federal Ah, claro, y sí. el otro era gobernador Era constitucional gobernador, de su sin nada estado. que ver, claro, Así claro, es. claro. Después de esto le preguntamos a Renato Sales sobre la cuestión de los audios de Alito Moreno que se han presentado en los programas del Martes del Jaguar, este programa que conduce Laida Sansores, porque déjenles cuento que parte de la oposición ha llegado a acusar al fiscal de Campeche de ser quien llevó a cabo el espionaje ilegal en contra del dirigente del PRI. De hecho, diputados del PRI, PAN, PRD y hasta de Movimiento Ciudadano acordaron citar a Renato Sales ante la Cámara de Diputados para explicar el presunto robo de un equipo de espionaje durante su gestión en la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces, bueno, pues no pudimos evitar cuestionarle sobre este asunto y miren ustedes lo que nos dijo Renato Sales. A ver,
Ha habido críticas, señor fiscal, al tema de la pulcritud del proceso, ¿no? Que se ha violado el debido proceso, que los audios no debieron salir públicamente. Yo lo que sí puedo decir aquí es que los audios no tienen que ver con la carpeta. Ah, no. No, los audios no Son están en la cosas carpeta, son diferentes. cosas diferentes. O sea, los audios no hablan de este tema. Los audios no hablan de este tema. Nosotros nos hemos constreñido a la estructura del tipo penal. Sí, sí, sí. Al verbo rector del tipo penal. Es Sí, sí, sí. tener y demostrar o no si lo que se tiene ha sido lícitamente adquirido. O sea, los audios es más una cosa más política que no está vinculado Sí, a lo no está judicial. vinculado con nuestra investigación Ah, ¿no? ministerial. Ah, ya. No, aquí Campeche, digo, es suficientemente chico Sí. como para saber todos de dónde venimos y cómo somos y dónde estamos. Sí. Y todos sabemos de dónde viene este señor y qué tipo de fortuna tiene. La inmensa fortuna que tiene, porque esta es una sola de las propiedades. Sí. Pero tiene casas en Emerson, en Polanco, tiene casa en las Lomas de Chapultepec, tiene casa en Morelos, tiene departamento en el Country Club, tiene departamentos en Akbal, tiene departamentos en el extranjero, Ajá. yate, coches de colección, cuadros de X, de Y, de Z, esculturas de Timoteo, cuadros de Andreachi, y así, ¡guau! Relojes, Se podría hacer un chamarras. museo de la corrupción con todo Pero eso, ¿no? no entraría las cosas que tiene. entraría. Bueno, es que te digo, tiene propiedades solamente en la Ciudad de México, acreditadas en registro, Sí, bueno, sí. igual en registro público. ¿Cuánto puede costar un departamento en Polanco? Híjole. ¿Cuánto puede costar una casa en Las Lomas? ¿Cuánto puede valer eventualmente un departamento en Miami? Sí. A ver, pero Y vamos a decir- ¿cómo hicieron esta investigación? Digamos, tú tienes un Precisamente- equipo grande porque todo esto toma tiempo y No, mucho pues precisamente trabajo, ¿no? por eso hasta ahora actuamos en la Cámara de Diputados, porque dijimos, vamos primero a evaluar estructural y pericialmente estas propiedades. Pero ¿quién es tu equipo de investigación? ¿Lo podemos Peritos. conocer? ¿Los podemos ver Peritos, trabajando en pues, acción? podríamos ir a peritos, ¿Podemos pasar rápido? sí. Para ver quiénes Además, son. avísale a Dora y vamos a periciales. ¿Sí? Sí, claro. Vamos. Oye, fiscal, te han estado acusando la oposición de que tú te llevaste un software cuando Pues, a eras ver. comisionado nacional de seguridad y yo Primero- creo que suponen que de ahí salen los audios Esto y las es grabaciones. una de las acusaciones más absurdas que he escuchado en mi vida porque es el sistema Rafaelo, que tiene que ver Ajá. con drones, Ajá. drones no tripulados, no los dronecitos, sino Sí, drones, sí, sí. drones grandes, Sí. que vuelan a 10,000 metros sobre el nivel del mar y que toman fotos de alta resolución, pero no intervienen Ya. teléfonos. Ah, o Además, sea que ese nada que sistema, ver. nada que ver. Entonces, Además, ¿tú no tienes nada que ver con las grabaciones? Ni con las grabaciones, ni nada que ver además con ese sistema tampoco, porque nosotros no lo adquirimos. Lo adquiere Policía Ah. Federal, que era un órgano O desconcentrado. sea que están mezclando Están- manzanas con día jueves. digamos. Manzanas con peras y con día con jueves. todo. Pero además, esa comisión que supuestamente me cita tampoco tiene facultades para citarme. Lo Ajá. que pasa es que el presidente de esa comisión es un diputado que se llama José Angulo, que es Ah. cercanísimo al Sí. Alejandro Alejandro cercanísimo N. a Alejandro N. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, es un Ah. diputado colocado ahí por Alejandro N. Ah, o sea, es- Champotonero, ajá. que hizo negocios también. O sea, con está Alejandro implicadísimo. N, que Son todos la misma mafia. es Alejandro N y su mafia. Ya. Oye, fiscal, en general las Si quieren, fiscalías... vamos a periciales, podemos porque- ir a ver, va, sí, vamos podemos a bajar por acá. periciales. Vamos por acá. Vamos a bajar por Esta es acá. la salida secreta del fiscal. sí. Porque ya ahí tiene una entrada, ¿no? Sí, pero Ahí sí, tiene una entrada y acá tiene por la aquí, otra. por aquí salimos más rápido además. Ah, ok, vale. ¿Y qué tanta estructura tienes para hacer tu trabajo como fiscal? Pues tenemos... ¿Es suficiente con los recursos No, que tienes? necesitaríamos mucho más, pero hacemos todo lo que ¿Así podemos. sales a la calle sin nadie cuidándote? Pues la verdad es que Campeche también en eso es un estado seguro, es un estado... Pues sí, pero tú te has metido con... Sí, pero pues ahí está. Mucha precisamente gente. Ahí viene uno de los... ¿Sí? ¿Alguien te cuida? Tengo un servicio de... ¿Y tu camión te trasladas en un coche blindado o cómo funciona? No, ¿Qué no, tipo no, de no, medidas de seguridad? No, yo tengo, de seguridad trato de cuidarme. necesitas? Yo, como dice el ciudadano presidente, aquí nos Ajá. cuidamos entre todos, ¿no? ¿Sí? Híjole, ¿y no tienes miedo de repente? No, yo la verdad no. Pero nunca sabes Tengo qué muchos- callo pisas, ¿no? Sí, yo lo sé, pero la verdad es que no, miedo no.
Solamente le tengo miedo al Ya. miedo, como decía Solo Asterix. miedo al miedo. Como decía Asterix, a que el cielo nos caiga sobre la cabeza y eso no va a pasar mañana. Instituto de Servicios Así es. Periciales. Ese es como un edificio adjunto a la fiscalía. Así es, efectivamente. ¿Cómo están? Vienen a hacerte una visita, mira, por ejemplo, aquí están peritos Buenas, de Dora. tránsito terrestre. No veníamos preparados, pero les caímos así de sorpresa. Hola, Geo. Hola. Espero que no sea Buen día. una visita inoportuna. Explícale cómo está Buenas. integrado Periciales, qué es lo que hace. Ya le platiqué más o menos de balística, de IBIS, de AFIS, del secuenciador Pues genético. Periciales, ya les debe haber dicho el fiscal, Ajá. prácticamente es la policía científica Sí. de lo que es la fiscalía, de lo que es el Ministerio Público. Ajá. Aquí se realizan los dictámenes técnicos, Sí. científicos, apegados a las ciencias que están relacionadas. El fiscal de Campeche, Renato Sales, también ha sido criticado por su aparente falta de autonomía respecto al gobierno estatal encabezado por Laida Sansores. No olvidemos que ahora las fiscalías son autónomas, al menos formalmente, autónomas de los poderes de gobierno y de los gobernadores. Bueno, esto a diferencia, digamos, de las procuradurías de justicia de antes, donde pues, el procurador era directamente nombrado por el gobernador en turno. Entonces, bueno, en Campeche, el fiscal Renato Sales ha sido criticado por acudir al programa de la gobernadora Laida Sansores y parece haber mucha cercanía entre ella y el fiscal. Y sobre eso le pregunté. Y le pregunté precisamente cómo es que él entiende la autonomía de la fiscalía y si este tipo de cosas no afectan esa autonomía. Esto fue lo que nos respondió Renato Sales. Se ha criticado mucho que las fiscalías en México no son realmente autónomas. Ninguna, ni la Fiscalía General de la República, ni las fiscalías locales. ¿Qué tan autónoma es la fiscalía? La Fiscalía de Campeche goza de autonomía técnica Ajá. y operativa. Es decir, nosotros no preguntamos si vamos a iniciar una investigación por un homicidio, por un daño por propiedad ajena. Y particularmente en cuestiones vinculadas con ex servidores públicos o servidores públicos en ejercicio de sus funciones, existe una fiscalía que sí es autónoma, totalmente, que es la Fiscalía Anticorrupción. Ajá. Pero las fiscalías en general y nuestra fiscalía en particular es autónoma, técnica y operativamente. Ahora, esta autonomía radical, estilo autismo de la que se habla o que se pretende, pues no existe en ninguna parte del mundo, porque la política criminal del Estado la rige el titular o la titular del Ejecutivo. Y entonces las fiscalías pues tienen que vincularse con las policías que también investigan el delito. Tendríamos que decir, entonces también la policía es autónoma. Claro. ¿Quién investiga los delitos en México? El Ministerio Público y las policías. ¿Cómo vas a investigar tu Ministerio Público absolutamente autónomo de una policía que no es autónoma? Ajá. Entonces, por razones obvias, por supuesto que hay autonomía técnica y operativa, pero se vincula con una política criminal orientada a la prevención social y situacional del delito en los estados sociales y democráticos de derecho. En este caso de Alito, de Alejandro M., digamos, M, ¿no? N. Bueno, ¿N o M? N, porque el N es nominado, o sea, significa no vamos a dar un N. apellido. Claro, Ajá. N, sí. Ya. En el caso de Alejandro N., tú, digamos, esa investigación la has ido coordinando junto a la gobernadora, o sea, le has ido consultando. No, la ¿Cómo es el investigación nosotros la mantenemos, insisto, en secrecía además. Sí. Y lo que hacemos es, bueno, existen datos con apariencia de delito, hechos que la ley señala como delito y nosotros investigamos e informamos cuando es necesario que vamos a... Por ejemplo, el mismo cateo, la gobernadora se entera con posterioridad. O sea, nosotros no avisamos de las diligencias, mantenemos la secrecía de las carpetas, y actuamos conforme a las atribuciones constitucionales y legales que el Ministerio Público... Hay quien ve en posee. esta investigación una cosa, digamos, muy política. Pues no, la verdad es que no es una cosa política, es una cosa técnico-jurídica que tiene repercusiones políticas, que es distinto. Sí. Por supuesto, si hay investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos, pues muchos son políticos. Y entonces pareciera que es un tema político. Pero nosotros actuamos sin bandera partidista, para una cosa o para la otra. Si llega una señora con su hija secuestrada, pues no le preguntamos por qué partido vota, si por los naranjas, por los verdes, por los amarillos o por los rojos. Investigamos. Si denuncian a un servidor público o ex servidor público por robarse el dinero del pueblo,
pues puede ser del PRI, del PAN, del partido que ustedes gusten y manden, del que ustedes quieran, y se investiga. Finalmente, otro asunto por el que ha sido cuestionado el fiscal Renato Sales es por los posibles motivos personales que según la oposición tiene para irse en contra de Alito Moreno. Y bueno, ellos recuerdan que Renato Sales era miembro del PRI, que incluso llegó a competir en la contienda interna de ese partido en 2015 para encabezar la gubernatura de Campeche. Entonces nosotros le preguntamos a Renato si quedaron rencores por este asunto. Y le preguntamos también cómo es que él logra separar las cuestiones personales de su trabajo como fiscal, que pues obviamente debe ser imparcial y sin motivaciones políticas o rencores personales o cualquier otra cosa. Esto fue lo que nos respondió el fiscal Renato Sales. Ahora, pero tu perfil como fiscal, digamos, tú también eres político, también competiste en una elección. Por supuesto, pero cuando soy fiscal, ¿no? y cuando sí, no. Yo participé en una elección. En las últimas elecciones, es la única en la que he participado. Y competiste en un proceso interno contra el propio Alito, ¿no? Un proceso interno, pero como externo. Ahora sí que interno, pero como externo. ¿Tú no eres de ningún partido? Nosotros no militamos, y cuando estamos sí, pero no actuamos partidistamente. ¿Estás afiliado a un partido? Es distinto. Sí, yo formo parte de Morena ahorita. Ahorita, sí. Pero fuiste parte del PRI en algún momento. Y fui parte del PRD también. Yo trabajé desde 1997 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sí. Y después con el ahora presidente como jefe de gobierno, y después con el ahora canciller como jefe de gobierno, y después fui invitado a trabajar como procurador aquí en Campeche. ¿Y cómo haces para separar las cosas, digamos, pues lo político? Te lo digo, si viene una persona y dice, secuestraron a mi mamá, uno no le pregunta. Ya. ¿Por qué? Porque la ley es muy clara. Sí. Hay hechos que la ley señala como delito, entonces hay que investigar. Claro. No tenemos una hipótesis delictiva, pues entonces se propone un nuevo ejercicio. Es técnica jurídica, elementos del tipo penal, presunta responsabilidad. Y esta cuestión técnica nos resguarda de los avatares de la política, por decirlo de alguna manera. Ahora, una de las críticas de tus opositores es que tú competiste en un proceso interno contra el propio Alito, y que hay como una cosa de venganza. Nada personal, ningún tipo de venganza, nada. Eso fue hace muchos años. ¿No te cae mal el señor? No hay nada personal. Porque a mí sí me ahí. cae mal, Eso es independiente pero uno tiene que actuar, insisto, en estas cuestiones técnica y jurídicamente. Pero es bien difícil, ¿no? De pronto. Pues no. ¿No? Pues hay que separar las cosas. Ya. Hay que separarlas. Sí. Bueno, y ya para terminar, ¿qué sigue? O sea, ¿ahora qué sigue en este proceso? ¿Qué otras investigaciones hay que completar? Tenemos que esperar la determinación. Nosotros seguimos actuando. Ajá. Pero estamos esperando la integración de la sección instructora y el juicio de procedencia. Ya, ok. Es decir, perfecto. levantar el obstáculo procesal Sí. para actuar penalmente en contra de quien ha cometido, a nuestro juicio, un delito. Vale, pues ¿Vale? muchas gracias, fiscal. Hombre. Bueno, queridas, queridos, hasta aquí llegamos con esta emisión del Octágono. Espero que les haya gustado. Escríbanos, síganos en todas nuestras redes de La Octava y nos vemos la próxima emisión. Chao.